Muy buenas amigos, bienvenidos. Más videoentrevistas llegan a nuestro canal. Nuevamente comenzamos saludando a los que nos ven a través del YouTube y las redes sociales. Allí nos dan el famoso like y otros muchos se suscriben a nuestro canal. Cada vez somos más. Gracias por todo. Ya sabéis, darle a la campanita para estar enterado de las principales pruebas de motor en Cantabria. Pues sus organizadores suelen pasar por aquí para hablar de sus pruebas y presentándolas a todos vosotros. Con esto nos ayudáis a promocionar el mundo del motor en Cantabria. Seguimos con nuestra sección de pilotos ilustres de Cantabria, mejor dicho, de copilotos ilustres. Si recientemente comenzábamos esta sección de copilotos ilustres con Javi Carbajo, ahora vamos a seguir con otro copiloto ilustre. Para esta ocasión tenemos en nuestros estudios del Alto de Maliaño a un copiloto ilustre de Cantabria como es Serafín Baz, que fue copiloto de muchos grandes pilotos como Manolo Cabo, Fidel de la Peña, Paquito Martínez o Pedro Javier Diego, entre otros. Serafo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manel. Digo que ya es hora que te llame para hacer la entrevista. Además tú que eres vecino estás bien cerca. Te puedo decir que he tardado 3 minutos en subir de mi casa aquí. Con eso te digo lo cerca que estamos, sí, es verdad. Pero entiendo que tú tienes muchas cosas que hacer y yo, gracias a Dios, ya últimamente cada vez menos. ¿Recuerdas que esto lo habíamos hablado hace mucho tiempo atrás? Pero al final, lo que tú dices, la falta de tiempo no ha podido ser hasta ahora. Bien, bueno, pues esa hora ya estamos a tiempo. Llegamos a tiempo, así que no, claro que llegamos a tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos aquí, que es lo indispensable. Vamos a intentar repasar tu carrera deportiva de una manera diferente y divertida, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Sí, claro. Para seriedad ya están los políticos. Por eso. Y nos hacen reír muchas veces. Hay que tener un cuidado con ellos, que bueno. Pero ellos cobran por esto. Sí, nosotros no. Nosotros bastante que nos prestamos a ellos, es verdad. Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo empieza todo? Pues te empezaron a llamar la atención los coches muy joven, ¿verdad? Pues sí. A ver, al principio sin saber demasiado de qué era y iba todo esto, porque todo empezó teniendo yo 10, 11 años aproximadamente. Uh-huh. Me llevaron a ver un rally que venía de la parte de Bilbao. Era un rally de estos de regularidad, pero hacían un tramo aquí en la recta de Parallas, sí, enfrente de los concesionarios hoy en día, y hacían un tramo de velocidad en línea recta. Salían y 1 kilómetro y tal. Y a mí ya me dejó eso un poco. Lo que pasa es que, bueno, yo de esa época todavía de esto no sabía nada, pero ya me gustó. Ya te gustó, pero de todas formas tú eres futbolero, ¿no? Porque te gustaba más jugar al fútbol que... No precisamente porque siempre me dijeron, yo jugué en varios equipos y jugué por lo menos hasta los 18 años, pero siempre me dijeron, es que a ti el fútbol no te gusta. Y con el paso del tiempo es así, porque yo no veo hoy en día un partido ni me intereso por el fútbol. Claro. Lo tengo totalmente como otros muchos deportes que están ahí, pero que no me apasionan para nada. O sea, a ti desde pequeño ya te gustaba el motor, claro. Yo ¿Y no lo sabías? No lo sabía exactamente. No lo sabía exactamente. Tú lo has dicho. Bueno, pues siguiendo con el hilo de esto, pasan los años. Yo tenía unos amigos ahí en el Bajo Maleaño, donde yo vivía, y bueno, pues después de ese rally que me llevaron a ver y tal, teniendo 16, 17 años, un día nos dice el tío de mi amigo Jesús Albotas, es la subida a Cabarga, que quiero ir a verla, ¿queréis venir? Pues venga, pues vamos. Y para allá nos marchamos con él tenía un Dauphin, y nos llevó allí, lo estuvimos viendo. Ahí ya tenía otra capacidad y ya sí que es verdad que ya realmente me gustó.
También a muchos pilotos ilustres que hemos hablado con ellos, Cabarga siempre les marcaba y les cautivaba, claro, y a ti te pasó lo mismo, ¿verdad? Sí, evidentemente. Cabarga es una prueba mítica de muchísimos años, además con muchos nombres, porque se le han cambiado nombres y tal, pero Cabarga siempre, entre los aficionados siempre será Cabarga, eso está claro. Sí, a ver, igual hoy en día es más mítica la bien aparecida, Sí. precisamente porque ha sido campeonato de España y bueno, y porque venía mucho piloto francés y demás. Pero Cabarga siempre nos ha cautivado a todos. Y la otra mítica que me decías era la bien aparecida, que me decías, y que también tampoco te lo perdías para allí ver a tus pilotos preferidos, ¿no? Sí, claro. Al principio nos llevaba el tío de este amigo y ya un año nos fuimos en tren a verla. Sí. Era una prueba que no, ese Cabarga no podía fallar, y de aquella el Firestone. Ya en el año 73 acudías al Firestone y el gusanillo del motor se te metió en vena y quedaste impactado con ese rally, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Ver el morro del Stratos o del 124 Spider Abar fue muy impactante. Luego era en tierra, ver la espectacularidad, porque precisamente estuve en el 73, estuve en la parte de atrás de la Parecida, que era en tierra. Increíble, de verdad, increíble. Había un piloto sueco. ¿La tiene que volver a hacer otra vez en tierra? Bueno, ya no hay tierra por ahí. No, ya que yo aquí, vete a decirle a los vecinos que... Sí, por eso. Había un piloto sueco que traía un BMW 2002, que era impresionante la velocidad que iba y las derrapadas que daba. De verdad, es que era impresionante, porque el Stratos iba todo el rato derrapando, pero casi derecho, y el Fiat 124 pasaba más o menos parecido, o Zanini con el 124 también, pero es que este era impresionante, y lo bueno es que quedó segundo, Sí. Se llamaba Astergaard, sí. Ya en el año 74 marchabas a la mili a Canarias. Qué mejor lugar para un aficionado al motor, ¿verdad? En Canarias. Pues sí, claro. Además tuve la suerte que allí encontré un amigo que era de Tenerife, de La Laguna, Armando Según. Y bueno, nos hicimos muy amigos y bueno, salíamos por Canarias bueno, es que estuve primero en Cartagena, luego me tocó destinado a Canarias. Y los dos coincidimos tanto en Cartagena como en Canarias. Sí. Y salíamos, y cuando pasábamos bajando a Las Palmas o subiendo, pues estábamos un poco alejados de... Había un taller así a la mano izquierda, según bajábamos, que allí tenían a la entrada normalmente un BMW 2002. Es que parece que le tengo como muy... Parece que le estás viendo, ¿no? Sí, y casi todo. Hay muchas anécdotas en mi vida en esto de los rallies, pero hay varias del BMW 2002. Bueno, pues pasábamos y nos quedábamos allí viéndolo y tal. Bueno, fueron pasando los años, y el tiempo, perdón, y ya casi a punto de licenciarnos, me dice, joder, ¿sabes? Va a ser el Rally Maspalomas en unos días y tal, en un mes así, faltaba tal. Y dice, y me ha dicho el chico con el que corro allí en Tenerife y tal, que joder, que va a venir y que entrene yo el rally, y luego con esas notas salimos a correr y tal. ¿Me acompañas? Digo, pues sí, claro. Y ahí fue donde realmente me empezó a impactar lo que es el trabajo del copiloto. El trabajo... Es que el otro día lo decía Carbajo, detrás de un gran piloto siempre hay un excelente copiloto también.
y antaño pues no se les valoraba. Sí, sí, no se le, de hecho, yo tengo bastantes rallies hechos, publicados aquí en los periódicos o tal, de aquí, y en revistas, en la cual el copiloto no aparecía para nada. Ya. ¿Sabes? Sí, eso me decía Carbajo también. Pero que es así. También es cierto, yo soy de la opinión que cuanto menos aparezcamos, mejor. Lo digo además sinceramente. ¿Por qué? Porque dentro de un coche todos cometemos fallos. Uno cantando notas o penalizando en un control horario, y el piloto pues tiene sus fallos en un cambio, un tal. Unas veces se sale, otras veces no, unas veces por parte del copiloto y otras parte por el piloto. Pero cada vez que el copiloto se equivoca, la cosa puede ser muy desastrosa. Entonces yo pienso que, por eso lo digo, que cuanto menos salgamos publicados, mejor. Eso quiere decir que el trabajo lo has hecho. Llegas de la mili y comienzas de copiloto con Miguel Cajigas en un SEAT 1460-1600. Sí. Ese coche, ¿cómo aparecía en vuestras vidas, se puede decir? Bueno, pues yo cuando vengo de la mili, yo trabajaba de aquella, cuando marché de la mili, trabajaba en la vidriera. Cuando volví, la vidriera ya se había cerrado. Entonces tuve que cambiar de trabajo. Pero bueno, yo seguí aquí manteniendo a todos mis amigos de la infancia y tal, entre ellos estaba Miguel Cajigas. Miguel Cajigas de aquella había comprado un 1430-1600 a Miguel Cañedo. Y entonces hablando con ellos y tal, vamos, yo allí tuve esta experiencia en Canarias y tal, joder, y fui a ver un rally, no sé qué, me dice, joder, pues yo he comprado esto y tal, ¿qué te parece si hacemos un rally juntos y tal? Pues por mí perfecto y tal. Esto estamos hablando de a finales del 85. Sí. Y nos embarcamos para hacer el primer Ramón González y Hermanos en Torlavega del año 86. Sí. Para todo esto, como te decía, yo empecé a trabajar en Santander en una distribuidora de revistas, en la cual a la parte izquierda había un taller de electricidad que se llamaba Ortiz, y a la parte derecha estaba, a la izquierda, perdón, la tienda, y a la derecha el taller. Y la hija de Ortiz, concretamente, salía con Kusampaz. Kusampaz de aquella era un piloto relevante, porque además salía a correr fuera y demás. Sí. Y le acompañaba de aquella y durante mucho tiempo Tomás Aguado, el difunto Tomás Aguado. Entonces, bueno, pues yo como estaba allí, venía él mucho por allí, traía el coche, porque de aquella ya sabes que el coche de correr era el coche para pasear también. Claro, muy importante. Bueno, es que hoy en día eso ya... Eso ya no se puede. Y vas a comer las rabas con él, ¿no? Claro. Total, que el caso es que pues yo les pregunto y tengo amistad a partir de ahí con ellos y tal, y ellos muy amablemente me explican un poco la forma de hacerlo, de cantar las notas, de tomar las notas y tal. Bueno, pues la verdad es que muy agradecido y bueno, salimos y lo hicimos. Lo hicimos y bueno, yo creo que fue el cuarto tramo. Llevábamos un problema de alternador, sí, que no cargaba, total, que estábamos a la salida de Limpias Lindo, que por cierto era de tierra, de aquella, y estábamos intentando arrancar el coche porque se había quedado prácticamente sin batería y bueno, y ahí aparece Monchi de Miguel. Si me dejáis, yo entiendo un poco de esto, miro a ver y tal, total, que se puso allí a enredar, hacer lo que tenía que hacer, y nada, arranca el coche, montamos en el coche y
Y en cuanto nos dieron la salida, arrancamos, ¿no? Ujú. En ese momento yo no sabía que era Monchi de Miguel, porque yo no le conocía. Quiero decir, luego ya me enteré quién era y de hecho corrí con él bastantes rallies. Salimos, nada, ya un kilómetro y medio, aquello empezó a caerse la batería otra vez y allí nos quedamos. No recuerdo cómo, sinceramente, no recuerdo cómo lo recuperamos. Lo que sí recuerdo es que pasamos toda la noche allí esperando al día siguiente poder llevarnos el coche para casa. Sí. Bueno, ahí empieza un poco todo. A la vez yo distribuía las revistas y en una furgoneta y iba donde José Ramil, que tenía una librería que estaba pegado a la tienda de Javier Borragán. Javier Borragán de aquella era un piloto importante, ¿verdad? Un piloto importante, sobre todo conocido y muy rápido. José Ramil, como tenía bastante relación con Borragán, pues había comprado un 1430, había hecho en Burgueño un 1430 1800. Y bueno, ya de esto que hablamos y tal, y decidimos salir a correr juntos. Él quería salir a correr y decidimos salir juntos a correr. Estuve con él 2 años aproximadamente. En ese periodo, él cambia lo que era la librería y monta un pub, Sí. que se llamaba Orconera 12, el cual todo aquel de mi época y incluso un poco más acá se acordará de Orconera 12 seguro. Claro, todos os juntabais allí en el Orconeda, ¿no? Sí, todas las tardes yo cuando salía a trabajar me marchaba para allá, estábamos allí y igual había, bueno, 10, 12, 15 personas que todas estábamos vinculadas en ese momento al automovilismo. Sí. Y se vivía, la verdad es que muy, muy buen ambiente. De hecho, íbamos a entrenar, íbamos todos juntos a entrenar. Entonces, cada uno en su coche, pero sí. y tal. Bueno, pues así se va liando todo y entre la gente que paraba allí, pues uno de ellos era Miguel Cañedo. Sí. Y pues un día me dice, voy a hacer el Ramón González, no sé si era ya el tercero o el cuarto, no, ahora mismo no recuerdo muy bien, pero voy a hacer el Ramón González, ¿te vienes conmigo a hacer el Ramón González? Pues eso ya era un verdadero lujo, porque tú ya estaba claro que lo tuyo era el copilotaje. Sí. Lo tenía claro. Aparte de que no tenía los medios para poder pilotar yo, también te puedo ser sincero, no me veía yo capacitado para pilotar. Sí. Aquella no me veía yo capacitado. El caso es que se lo digo a Ramil, digo, joder, Miguel me dice esto y tal. Me dice, nada, tú vete con Miguel, que yo ya me encuentro con quien ir y tal. Y claro, Miguel era un tío, un piloto rápido, Sí. con Era un buen coche, tal. El caso es que, bueno, pues hacemos el rally. Yo creo que hicimos Ibio, Tramalón, Novales, volvíamos a Ibio, Tramalón, en el quinto. En Tramalón, en la segunda pasada, por cierto, íbamos primeros. Sí. Y se salió el coche que iba delante nuestro, al final de las curvas entrelazadas de final de Tramalón. Y joder, llegamos nosotros, pum, vimos ahí unas luces alumbrando todo el monte y tal. Total, que se despistó un poco, frenamos tarde y pegamos contra él. Le tiramos el coche para abajo. A ver. Y nosotros allí nos quedamos. La experiencia fue buena y ya le gustó mi forma de trabajar y tal. El caso es que volvimos a hacer más rallies. En ese tiempo, él compra a Pedro Cema un BMW 2002 y salimos con él. Al principio se rompía bastante porque bueno, no era un coche que estuviese demasiado, estaba ya bastante bacateado
le había traído Pedro de Alemania y ya debía tener sus carreras. Sí. El caso es que, bueno, pues no tengo recuerdo de haber terminado ningún rally con él. No tengo así Vaya. Yo creo que en un Costa Esmeralda sí que le terminamos, pero no lo tengo muy claro. El caso es que, bueno, una de las veces, esto es una anécdota, una de las veces que salimos, pues salíamos de lo que hoy es en día la estación del ferry. Sí. Y tampoco recuerdo muy exactamente qué rally era. Yo creo que entiendo que debiera ser un rally con ERA 12, pero tampoco tengo un recuerdo muy exhausto de él. El caso es que salimos, nosotros sin enterarnos, y cuando terminamos uno de los tramos, que era Tramalón, nos está esperando allí un amiguete y nos dice: no vayáis para Novales, que os están esperando. Sí, es verdad que eso ya me lo contaste, sí. Ya me lo contaste. Lo de las famosas matrículas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué pasaba? El vuestro era el bueno, ¿no? Bueno, mejor dejarlo. Eso, vamos a dejarlo. Resulta que había 3 BMWs 2002. Sí. Y los 3 con la misma matrícula. Vaya. De aquella, no era una falta súper grave, que lo era, pero no... el tema de las matrículas se cambiaba muy fácilmente, ¿sabes? Sí. No, de verdad te lo digo, porque yo he visto cosas muy raras, ¿sabes? En tantos años he visto cambiar matrículas y un coche salir hoy con una y mañana con otra. Y bueno, no es tan... De aquella los guardias no eran tan exhaustivos como hoy, que están pendientes de todo. Tú tienes que presentar no había la PDA y no había cámaras de fotos ni nada de eso. Claro. Total, que esto ya prescrito, creo, ¿no? Sí, por eso, o sea que no te puedes meter al trullo. Ya son muchos años. Por eso. El caso es que nos dice: no vayáis a que están los guardias esperando. ¿Y eso? La verdad es que nosotros no nos habíamos enterado. Nosotros teníamos ahí el coche, no estuvimos mirando a ver. Me dice: joder, ¿no os habéis enterado que hay 3 coches con la misma matrícula? 3 coches con la misma matrícula. Sí. El caso es que, bueno, arrancamos, marchamos para otro lado, nos vinimos para casa. Claro, los 2 días apareció la policía donde Miguel y le confiscaron el coche. Bueno. Coche que, por cierto, era suyo. Sí. Lo había comprado. Lo que pasa que, bueno, pues... Sí. Los anteriores, pues eso. Bueno, es lo que tiene. Pues esa es una anécdota que ya prescrito. Muy importante. También, como eras un copiloto freelancer, se puede decir que corrías llanes con Manolo Cabo y con varios pilotos. Eso también, pues, aumentaba, y se puede decir, tu caché, ¿no? Pues hombre, una vez que te das a conocer y que empiezas a salir con gente un poco importante, en el cual haces tiempos buenos y demás, eso significa que tu trabajo es efectivo. Entonces, y lo desempeñas bien. Exactamente. Entonces, bueno, pues la gente lo que busca es gente con experiencia y que sepa hacer las cosas y tal. Sí. Y en ese sentido, pues tengo que reconocer que, bueno, yo era bastante meticuloso a la hora de hacer mi trabajo, me centraba mucho en ello y tal, y creo que lo hacía medianamente bien. Medianamente bien. Entonces sí, me coincidió que un Rally Llanes, el primer Rally Llanes que se hizo, me dijo Manolo: voy a ir a Llanes y tal, ¿te vienes? Pues sí, claro. Volvemos a lo mismo. Cabo ya de aquella empezaba a despuntar. Claro. Hice con él y el de Llanes, que por cierto
ganamos nuestra categoría, porque no era la clasificación escolar, pero ganamos nuestra categoría y tal. Y a partir de ahí, como antes hablé de Monchi de Miguel, ya había conocido posteriormente a Monchi de Miguel, pues él corría aquí en Cantabria con su hermana, pero cuando salía afuera su hermana no podía ir. Entonces, tanto al Firestone Soria como a Santa Teresa de Ávila, en Segovia también hicimos otro, en León hicimos otro y tal, solía salir con él. Y la verdad es que estábamos siempre ahí bastante bien colocados. Como bien hablaba antes, surge lo de Orconera y ahí conozco a Paco Martínez. Ahí. Paquito Martínez, que también allí lo conociste, paraba por allí, por el Pazo Orconeda, sí. Y también te fuiste a copilotar con él, ¿no? Sí, claro. Paraba por allí, yo le conocí allí y hicimos buena amistad. Y bueno, pues Junior hizo un paréntesis, porque él anteriormente también salía con Junior. Hizo ahí un paréntesis y hablamos y me dijo, ¿sales conmigo? Pues sí, hombre, encantado. Claro, que también Paquito, cuando eso, era un piloto de los top. Sí, pues la verdad es que sí. Yo que en la Ascona. Sí, te voy a ser sincero, he corrido con mucha gente, no quiero desmerecer a nadie con esto que voy a decir, pero para mí el piloto más valorado como piloto, sí, técnicamente es Paco Martínez. Sí. Todos los demás, sin desmerecerles para nada, muy buenos, corrían muchísimo, técnicamente para mí Paquito. Pero bueno, también aquel Costa Brava, cuando corrías con él, ¿qué pasó? Que se os atragantó, ¿no? Bueno, primero hicimos entre otros muchos rallies, pero con el SEAT hicimos, que fue el año 80, hicimos el Firestone, miento, aquella ya se llamaba CS. Sí. Y hicimos décimos. Nos peleábamos allí, mira, esta foto es precisamente en ese rally, enseña. El caso es que termina el año 80 haciendo buenos resultados y haciendo tal, y él decide comprar decide entre él y el padre comprar un Ascona. Y cuenta conmigo para seguir copilotándole, y entonces decidimos teníamos intención de hacer el Campeonato de España y empezamos por el Costa Brava, sí, del 81. El coche vino de Alemania a la salida del rally, entrenamos bien, la verdad es que entrenamos muchos días y bien, ese no era el problema, pero faltando 2 días para el rally se puso a nevar, chapuza. pero a nevar que tal, y por cierto, el reglamento especificaba claramente que no se admitían clavos en ruedas de clavos. Entonces nosotros teníamos unas ruedas de tierra para salir del paso. Sí. Cierto es que, bueno, nuestra inexperiencia, ser la primera vez que salir fuera a correr un rally de esa categoría y tal, pues esas cosas pesan. Muchísima gente marchó a 2 horas de Lloret, sí. Está Andorra, marchó corriendo para allá, compraron ruedas de clavos, y visto cómo se ponía el tema, pues al final sacaron un anexo de que sí valían las ruedas de clavos. Sí. Claro, tú me contaste también que estabas subido en el coche para que hiciera... Hombre, claro, creo que hiciera contrapeso. Creo que no he empujado tanto. El primer tramo se podía hacer bien, dentro de que había nevado y tal, pero se podía hacer bien. Pero el siguiente, que era cosa plana, y además cosa plana largo, que eran 26
27 kilómetros, 28 por ahí. La primera parte, antes de bajar a la cantina, es una subida de Viladrau, una subida bastante pronunciada y demás, de como unos 4 kilómetros. Me le pasé prácticamente empujando, no los 4, pero porque aquello no traccionaba. No, claro. Entonces empujaba, en cuanto cogía, pum, me enganchaba al maletero y me subía Y venga. hasta que se paraba y vuelta Otra vez. Tata, que un desastre, la verdad. Bueno. Fue un desastre. La habíamos preparado muy bien. Pero no habéis entendía yo, contado de qué pero me va. claro. No, y eso, pasado el tiempo, te das cuenta que es una experiencia positiva para que no te vuelva a ocurrir, pero sobre todo que para estas cosas hay que tener un poco de experiencia. No, claro. Después, ¿qué te pasa aquí en Castillo Pedroso corriendo, que por no atropellar a un aficionado? Cuéntanos también esa anécdota, una anécdota que te trastocó, se puede decir, ¿no? Sí. Bueno, en el Costa Brava, al final, al tercer tramo, que era Osor, llegando casi abajo, nos salimos en una placa de hielo y tocamos y rompimos, echamos para atrás un trapecio. Bueno, el caso es que ahí podíamos haber seguido, porque el coche se podía haber arreglado, pero bueno, después de toda la experiencia decidimos, volvimos para casa y preparamos el Ramón González. Muy bien preparado también, todo correcto. Estábamos haciendo un rally muy digno. Íbamos primeros, holgados y sin necesidad de correr excesivamente. Y bajando Castillo Pedroso, era la última pasada por Castillo Pedroso, pues llegamos al alto, tomamos el rasante en izquierda, una recta de unos 50 metros y una curva derecha de fondo. Joder, hay un tío puesto así en la carretera, en la orilla, pero en la carretera. Tú dices, joder, se quitará, llegamos, y claro, o le pillas, Sí. y si le esquivas a 100, 120, 110, yo no sé exactamente la velocidad, pero una velocidad importante, llegas allí, lo primero que además instintivamente te sale, intentas librarle. Nos salimos por todo el talud, dimos varias vueltas de campana y terminamos. Vaya chapuza, ¿no? Sí, una chapuza importante. A mí eso me dejó mucha secuela. Ese golpe me dejó mucha secuela, la verdad. De hecho, hice otro rally más y le dije a Paco que lo dejaba porque parecía que me salía en cada curva. Bueno, también hay que contar que Nacho, el de Rumoroso, hacía su magia y arreglaba el coche para el siguiente rally. Sí. Pero al final, pues eso, el tema ese que me estabas contando de lo del el espectador, que además era primo tuyo, ¿no? Sí, es que esa es la anécdota. Era de aquí de Mariaño, vecino mío. A ver, del alto no era, ¿no? No, del bajo, claro. Yo soy del bajo. Tú eres del bajo. Sí. Bueno, pero has subido a la zona VIP, este es el alto y por eso. Estoy casado con una chica del alto. Sí. Y por eso me he venido a vivir aquí. El caso es que, bueno, pues en ese momento yo no le reconocí, pues yo no iba a verle. Todo esto que te estoy hablando lo he hablado después con Paco, porque yo iba a mis notas y a lo mío. Sí. Y aunque le vi, yo en ese momento no le reconocí. Claro, además era de noche. Sí, bueno, las luces le puedes llegar a ver, pero no, yo no lo había reconocido. ¿Qué pasa? Que al cabo de un tiempo, bueno, aparece Nacho por allí, nos dice que nada, que eso se arregla, que tal. Bueno, el caso es que el coche fue a donde Nacho. Y como pasó el tiempo, me entero que precisamente el espectador era primo mío, vecino mío. Digo, yo le mato. No, claro.
el hombre ya se murió hace unos años y luego he seguido teniendo con él muy buena amistad, ¿eh? No, Sí. pero en ese momento se te pasa por la cabeza. No, claro, es totalmente normal. Ahí se puede decir, un impasse y lo dejas todo temporalmente, ¿no? Sí, ahí ya te digo que me dejó una secuela un poco importante. Son de estas cosas que decido parar, yo lo digo a Paco, yo le echo una mano, ya le dije, digo, yo te echo una mano en todo lo que haga falta, pero yo paro porque ir dentro de un coche sin poder centrarte en lo que estás haciendo, malo. Entonces, al final, yo cuando estuvimos hablando y me contaste eso y que lo dejabas, pues en la entrevista que estábamos preparando no había escrito 2 hojas, digo, joder, me cago en la leche. Aquí lo deja ya Serafo, esto no puede ser, algo no me cuadra. Y por eso digo, pues, vamos a ver, si tú eres un copiloto ilustre, joder, solamente... Y longevo. solamente 4 carreras, digo, no, pero claro, luego volviste, ¿verdad? Sí, volví. Además, en principio no pensaba yo volver con tanto ímpetu, pero bueno, en el año 83 yo ya había ido a 2 o 3 rallies ayudando a Paco. Sí, por eso, es que del 81 al 83 estabas con Paquito ahí... Sí, es que claro, esto, si quieres dejarlo, tienes que dejarlo tal, pero es que claro, ahí te vas contaminando y claro, es que, a ver, de lo que tiene. Es que la realidad es, yo lo dejo de copilotar, pero a mí el automovilismo me seguía gustando. Y luego, con otra particularidad, Paco era amigo mío y necesitaba que le echase una mano. Entonces, qué mejor. Claro. Total, que en definitiva, dejarlo relativamente. El caso es que había empezado ya el año 83, había ido a hacer algunas carreras con Paco a nivel de echarle una mano, de llevarle la logística y bueno, pues un poco de coche rápido también para estar en todos los sitios posibles para si necesitaba algo y tal. Bueno, el caso es que me llama un día Fidel y Fidel de la Peña y me dice, joder, quiero ir a Llanes y tal, y no, mi hermano no puede y tal. Joder, ¿te apetece venir? Claro, ahí ya salió otra vez. Bueno, todavía no. Todavía no. Yo le dije, digo, pues mira, Fidel, yo... Joder, pero con el R5 Turbo aquel pintado de teca y tal, es que... A ver, me llamaba mucho la atención, pero claro, hay que ser sincero. Yo le dije, mira, a mí me ha pasado esto y yo no me veo con capacidad. Yo creo que se te olvidó todo rápido. Cuando... Súper rápido. Sí. El caso es que, bueno, hablamos y le dije, bueno, pues oye, me dijo él, hacemos una prueba un día, subimos a Camargo una noche y tal, de aquella se podía hacer. Sí, claro. Bueno, pues sí. Yo me sentí tan cómodo como siempre y tal, y dije, pues venga, pues a Llanes. Sí. Marchamos para Llanes. El coche no estaba al 100%, pero bueno, el coche funcionaba, ¿no? El coche iba. Pero tenía varios problemillas porque la noche anterior, el viernes por la noche, estuvimos hasta muy tarde trabajando en el coche, porque los mecánicos de Pradera, que tenía también un 5 turbo de aquella, estuvieron trabajando y la verdad es que le dejaron bastante bien. El coche corría y tal. El caso es que salimos a Llanes y bueno, íbamos ahí haciendo un buen papel, estábamos luchando con Pradera, con Bayó, con un tal Lotus, había otro piloto más que no termino de acordarme, bueno, estábamos ganando a Cardín, a Gebopus con otro parecido, quiero decir, estábamos ahí luchando. Sí. Hasta que, bueno, pues en el 6.º tramo así, era concretamente Labra, el coche se subió de temperatura y hubo que parar antes de romper el motor y demás. Y bueno, pues ahí se acabó la aventura de Llanes, muy satisfecho por lo que habíamos hecho
Y tú ya estabas recuperado, que es lo importante, ¿no? Exactamente. Eso es. Eso era muy importante. Por eso, aquí, después de lo de Fidel, te llama Luis Pla para, con la ayuda de José Emilio Criado, correr con el Visa, otro berenjenal que te montaste, ¿no? Sí. A ver, vuelvo a lo mismo. Mi trayectoria hasta ahí era relativamente ir ascendiendo escalones, y esto, aunque pareciese que bajabas un escalón, o bien por la máquina, por el coche o tal, era todo lo contrario. José Emilio Criado dijo: aquí se hace lo que haga falta. Hay que invertir dinero y demás. Y es, por decirlo de alguna forma, la única vez que yo he podido considerar que corría como piloto oficial de una marca. Sí. Donde ni él ni yo poníamos un duro, porque, hombre, yo no es que haya puesto mucho dinero, pero yo me he pagado mis gastos por poder correr y demás, y aquello no, aquello era todo lo contrario. Era ya el año 84, ¿no? Y ahí 83, conseguiste el campeonato de rallies y Rally Springs. Fue en el año 83, sí, a mediados me lo dijo, empezamos a hacer los rallies de aquí y alguno de fuera. Hicimos San Agustín. Sí. De fuera hicimos San Agustín, Príncipe de Asturias, Baleo. Yo creo que hicimos también Rioja. Sí. No me acuerdo muy bien, pero fue así. Total, que sí, ganamos el campeonato regional con el Visa. Sí. Era un coche muy equilibrado, muy equilibrado. No era un coche súper potente, pero era un coche súper equilibrado. Y Luis le había cogido muy bien el truco y iba realmente rápido. Te puedo decir que, hombre, subías la bien aparecida, coches mucho más potentes nos ganaban. Pero en cuanto te tirabas por Hoyo Menor o por Llueva o tal, miento, por Llueva, no, por Tienzo. Sí. Pues la cosa cambiaba. Claro, ¿sabes? era cuando os tirabais. Claro. Digo que José Emilio Criado, siempre ayudando al automovilismo desde vuestros tiempos hasta ahora. Hay que hacerle un gran homenaje. Un gran homenaje a este señor, ¿verdad? Sí. Es que además habrá pocos que puedan decir algo en contra, porque es que él siempre se volcó con el automovilismo en sí, siempre se volcó. A nosotros el único requisito que nos pedía era que los sábados y los domingos fuésemos a comer con él. Ah, bien. ¿Sabes? Si llenabais el estómago de cine. Sí. Él nos decía, de aquella era viudo, tenía un hijo y una hija que siguen existiendo, ¿no? Pero bueno, eran todavía muy niños, muy pequeños, y él se pasaba allí en el concesionario, entonces íbamos allí, estábamos con él, charlábamos, tal. Sí. Y el único requisito que nos pedía era ese, que estuviésemos un poco allí con él y charlar y tal. Y bueno, pues encantados, la verdad. Y se portó de 10, no, de 11. Sí, no, José Emilio es así. En el año 85, ¿qué pasó también que os quedasteis en tierra? Un pequeño descanso tampoco viene mal, ¿no? No, no queríamos, pero bueno, salió así. A finales del 84 ya habían decidido que el Visa GT pasaba a manos de otro chico que, joder, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que corría con un GS que también trabajaba allí, y José Emilio se comprometió a traernos un Visa Trofeo. Sí. Que de aquella ya empezaban a salir tanto del Águila como Zorrilla y Rizos Muñoz. ¿Qué pasó? Pues yo no lo sé, pero al final el coche no llegó. Era un acuerdo, parece ser, por lo que se habló, con Citroën. Citroën cedía el coche a
al concesionario, pero al final, por lo que fuese, no salió. Ya. El caso es que, bueno, pues estuvimos parados y ya en el año 86 se preparó un Visa GTI. Por cierto, Pedro, que se llamaba Pedro, que no me acordaba, Pedro González, hizo también una buena temporada con el Visa GT. Y bueno, pues eso animó a que al año siguiente se hiciese el Visa GTI. Sí, pero ese Visa GTI no iba todo lo bien que tenía que ir, también me contaste, ¿no? Bueno, tiene un matiz, la verdad. Como todo en la vida, empezamos el primer rally que hicimos, fue un rally Gijón, que era de la Copa España. Con tan mala suerte que nos salimos y pegamos de frente contra un muro. Un cambio rasante, saltamos demasiado y nos fuimos de frente contra un muro de hormigón. ¿Qué pasó? Que el coche se trajo para acá, se arregló, pero no, las geometrías no quedó de bien. suspensión y tal no quedó bien. No quedó bien. Total, que todo parecía que estaba correcto, salíamos y los tiempos no salían. Total, que al final se decidió llevar a Madrid, a Piedrafita, se rehizo allí para el año siguiente el coche entero y ya a partir de ahí ya empezaba la cosa a caminar. Ya empezaba a funcionar y sí. ya llegaban los resultados. Claro, sí, ahí empezaron a llegar resultados y yo ahí también ya dejé un poco aparte ya el equipo, porque, bueno, no por nada, sino simplemente estaba corriendo el año 87, me casaba. Sí, es verdad, es que eso, te casas, claro. Te casas y lo vuelves a dejar otra vez todo. Sí, claro, sí, es normal, la familia, la casa, la economía, segunda vez que lo dejas, pero sí. Volvemos, ¿verdad? Sí, acababa de comprar un piso y bueno, pues oye, me centro un poco más en el trabajo, sigo echando una mano al equipo. Se puede decir que lo dejas, pero no lo dejas. Sí, me dijo Luis, joder, ¿y a quién monto yo aquí ahora? Tal, y dije, no te preocupes, que el que se va a montar contigo ya sé yo quién va a ser. Y se montó con él Jaime González, antiguo copiloto de Manolo Cabo y buen amigo además. El caso es que, bueno, pues ya empiezan a salir un poco mejor los resultados, yo le sigo echando una mano, como bien te digo, me caso y bueno, pues dejo un poco abandonado, no del todo, pero sí, me aparto un poco de todo el tema. Hasta que a finales del año 89, no finales, o sea, en septiembre así, coincido en el Príncipe de Asturias con Pedro Javier Vigo. Y se lía otra vez. Se lía otra vez. Se lía. Yo me casé en octubre, sí. ¿Sabes? Y bueno, pues en septiembre estoy con Pedro Javier Diego allí hablando y tal. Yo le conocía, pero tampoco es que tuviese una amistad grandísima. Coño, joder, pues, acabo de dejar de correr con Carlos del Barrio y tal, y joder, quería ir a San Froilán y no tengo copiloto y tal. ¿Eso ahí ya estabas con el pedido 309? Sí, y decido ir con él. Coincide con el primer aniversario de boda. Sí. Eso me lo recuerda siempre que puede Manuela. Hacemos ese y al año siguiente voy con él al Costa Brava. Deciden comprar un 205 GTI y voy con él y nos sale un rally muy digno, ganamos el desafío Peugeot, la Azcona, tal. Pero claro, correr con Pedro de aquella, con unas miras de intentar subir escalones rápido y tal, suponía mínimo 15 días de entrenamiento. Entonces yo trabajaba y yo no iba a dejar mi trabajo
por una cosa que este año puedo En la salir muy entrevista, bien. cuando hablábamos con Pedro Javier Diego, pues vamos enlazando la cosa y apareciste tú también. Claro. Claro. Echar 15 días de entrenamiento en un rally, los demás no iban a ser 15 días, pero yo tengo un mes de vacaciones, no tengo más, y el trabajo no le puedo dejar. Entonces lo hablo con él y se lo digo bien claro. Oye, yo corro contigo hasta que se me acaben las vacaciones y procurar encontrar un Sí. copiloto en este tiempo, porque yo no puedo. El caso es que, bueno, encuentra a ICIAC, yo me aparto y sin ningún problema. Y ahí aparece Fidel de la Peña. Sí. Fidel de la Peña me llama, coño, tal, voy a hacer el campeonato regional con el 11 turbo de Chus y tal, y me embarco. Eso Qué raro, sí, ¿no? sí, Qué raro que te sí. embarcara ya. Eso sí, porque no me requería demasiado tiempo. Ya. Entonces, bueno, pues me embarco y ganamos el campeonato regional y lo hicimos bastante bien y tal. Al año siguiente volvemos a intentarlo, pero en el segundo rally pues me sale la oportunidad de montarme en el 037 de Bernardo Cardín. Es verdad, eso ya era en el año 90, que hacías amistad con Bernardo Cardín, Sí. y sales de copiloto con él, ¿verdad? Sí, a ver, yo, como bien te he dicho, muy amigo de Paco y de toda su familia. He pasado mucho tiempo con ellos y en su casa y demás. Entonces, en esa época, en el 88, se casa Carmen con Bernardo. Y ahí conozco yo a Bernardo. Entonces, bueno, pues teníamos muy buena relación, charlábamos mucho de carreras y tal. Y un día pues me dice, voy a hacer un rally, que por cierto iba a ir con Fidel. A ese rally en el Renault 11 Turbo, que era puntuable para el campeonato de aquí, en León. Sí. Y le digo, no, joder, esto... Nada. Digo, bueno, espera, voy a hablar con Fidel. Digo, oye, Fidel, joder, me ha salido esta oportunidad y es que me apetece muchísimo montarme en ese ¿Cómo para no? y me dice, bueno, pues no te preocupes, vete que yo ya encuentro copiloto, no te preocupes que... El caso es que fue con Pedro Cema, que Pedro se había copilotado en el Open Cádiz y tal, habían sido campeones de la zona centro, quiero decir que le conocía perfectamente y sin ningún problema. Y me montó en 037. Acto seguido, también en otro rally ahí en Gijón, me monto en el 131. Hacemos otro rally con el 037 allí de regionalita y nos embarcamos. Bueno, él en ese periodo compra un Lancia Delta a un piloto de allí de Asturias que se llamaba Paulino Díaz y me dice, joder, hay que llevarla a Italia a preparar y tal, porque esto... Sí, claro, porque lo mejor fue lo de la anécdota de Italia cuando fuiste con él a ver al preparador, ¿no? Sí. Que lo del preparador, ¿cómo era eso? Porque tela marinera lo que me contaste todavía, lo estoy escuchando y me estoy riendo. Bueno, pues no, pues contacto en un Príncipe de Asturias del 89 con uno que hacía asistencia a Nusentini. Sí. En una asistencia paro y tal, bueno, paramos, vamos Bernardo y yo, me pongo a hablar con el tío, el hombre hablaba perfectamente castellano y tal, y no, joder, es que tenemos esto y queríamos prepararle y tal, no sé qué. Me dice, mira, yo no te puedo hacer nada, yo soy un mecánico que tengo un taller ahí en Italia, pero a mí me contratan. Yo no hago preparaciones. Me contratan para venir a este rally, al otro, me mandan y tal. Y dice, pero yo sé quién te lo puede hacer y tengo además el contacto y te le paso. El caso es que
Al cabo de unos días me llama Bernardo y me dice, he estado hablando con Rafael. ¿Quién es Rafael? Rafael. Y me dice, Rafael Solá, joder, ¿no te he dicho que tal? Digo, no, nos dio un contacto, pero yo ni me había fijado cómo se llamaba, ¿no? Sí, pues tal, he estado hablando con él y ¿qué tal te viene la semana que viene para ir a Italia? Digo, bueno, pues voy a mirar a ver el tema de trabajo. Y vais a Italia como el que va aquí al Sardinero, ¿no? Sí. Básicamente. Más o menos. ¿Qué te parece la semana que viene vamos a Italia? Bien. El viernes, vale, bien. Cogemos aquí el avión a Barcelona, Milán. Vamos a Milán, nos está esperando el hombre. Un señor súper amable, hablaba bastante bien castellano. Bueno, pues nos lleva al hotel. Bueno, pues mañana os vengo a buscar y vamos a hablar sobre el tema. Nosotros íbamos básicamente a saber qué es lo que se podía hacer al coche que tenía él. Sí. Y cuánto podía costar la broma. Bueno, pues nada, vamos para allá. Al día siguiente nos viene a buscar y vamos para allá. Y según llegamos, era un talleruco muy pequeño, 2 elevadores, que tendría aquello, 30 metros cuadrados, 35 metros cuadrados. Detrás de una gasolinera, pero en la entrada mismo había Lancia Delta, total 16 válvulas, totalmente nuevo, una pasada. Mira, joder, ¿no? Me dice Bernardo, ¿cierto? No, este es un coche que acabo de terminar de hacer, que va a Turquía, para el equipo oficial turco de Lancia, allí, tal, no sé qué, no sé cuánto. Ya. ¿Cuánto cuesta esto? No, este no se vende, joder, este va para tal. Y dentro había 2 elevadores, en uno tenían uno y en otro tenían otro. Y dice Leonardo, ya, no, si yo no te digo que tal, te digo, ¿cuánto cuesta esto? No, es que, joder, vamos a hacer números y tal. Yo no sé más. Yo no entré a la conversación, entraron ahí en una oficina, hablaron de sus cosas y tal. Y cuando sale, me dice, no le llevamos. ¿Cómo era eso de coge el camión? Campal, coge el camión y vete para Italia a cargar el coche. Así fue. No, claro. Así fue. Como tiene que ser. Y bueno, pues esperamos allí hasta que viniese Campal. Tuve que llamar al trabajo, decir, oye, es que se me ha complicado, no puedo ir hasta el martes. Se me complica la cosa. Sí. Estuvimos allí esperando a que llegase Campal. Llegó Campal, cargamos el coche, él para España y nosotros también. Bueno, pues ahí empezó todo el lío ya con Bernardo, empezamos a salir. El primer rally que hicimos fue Llanes, que por cierto, fíjate lo que habíamos probado el coche, no lo habíamos probado, que salimos al primer tramo y el coche tenía 6 velocidades y no lo sabía. Y no lo sabía. Y ves en cuarta. Claro, con Cardín lo que tú dices, hacer varios rallies y a finales del año 92 dejas de copilotar a Cardín y te centras en hacer tu casa aquí, en el Alto Maliaño. Sí, claro, es que al cabo de unos años mis suegros tenían ahí un terreno y bueno, pues decidimos hacer una casa, vendimos el piso y decidimos hacer una casa. Claro, y hacías todo de lo de bricomanía, ¿no? Sí, a ver, la economía era la que era y había que abaratar lo máximo posible. Entonces yo salía a trabajar y me metía allí en la casa pues a hacer rozas, a poner ladrillos, he tirado cables, cantidad para la electricidad y tal. Que ahí, por ejemplo, fue Monchi, que
Monchi tenía una empresa de... Sí. Y él fue el que yo le dije, oye, dame un presupuesto y me lo haces y tal. Me dijo, no, yo te voy indicando cómo hacerlo, te pongo el material y lo vas haciendo tú, que es una forma de abaratar. Después de 34 años, sí. Sí, no, claro. Muy mal no lo debía. No, ya te digo yo que no. Claro, estás varios años sin correr, pues sales del trabajo y a trabajar en la casa, que es lo importante, ¿verdad? Así es, no. Ahí ya hago un parón. No voy a decir definitivo, pero casi. Sí, no, los parones definitivos tuyos no, porque hemos tenido 3 o 4, ya te digo, yo cada vez que hacía la entrevista digo, joder, el primero me quedé ahí flaseado, digo, joder, 2 hojas y ya la deja, luego ya va recuperando, digo, bueno, que recuperamos la entrevista. Sí, te pones ahí a copilotar a clásicos. Sí, bueno, yo dejo totalmente de correr, sigo vinculado relativamente, viendo carreras y tal. Ahí tengo contacto en ese tiempo con Nano Canales y con Berto Castanedo. Berto Castanedo. Y bueno, pues ahí salimos a ver, me acuerdo, en el 2008 fuimos a ver el Rally Legend. Sí. Éramos unos cuantos y tal, y ahí voy tomando yo un poco contacto en esos años anteriores con la gente esta de los clásicos. Y ya en el 2007 yo conocí a Salva hacía muchísimos años, Salva Miñana, porque coincidí muchas veces con él corriendo, pero nunca había corrido con él. Y tenía un Porsche y me dice, bueno, tal, salimos a hacer algún rally de regularidad y tal. Y sí. Claro. Ya más o menos lo tenía ya mi vida muy enfilada y tal, y de trabajo, de todo. Entonces dije, bueno, pues sí. Y empezamos a hacer, pero a mí lo de copilotar en rallies de regularidad de carretera abierta nunca se me dio. Nunca se me dio. No sé si por los años dejé de centrarme tanto como me centraba anteriormente. El caso es que me perdía demasiado. Va pasando así un poco los años y ya en el 2012 me jubilo. Eso es lo mejor, ¿verdad? Sí. Lo mejor de lo mejor. Sí, ya. ¿Te aburres mucho jubilado? Quería preguntártelo tú que... No, para nada. Para nada. Yo sigo muy activo y gracias a Dios espero seguir siempre. No, claro, si lo mejor es estar activo, no estar viendo la televisión en casa. Yo conozco a algunos que todo el día viendo la televisión y tal, y es que eso no es ni medio normal. No, pero bueno. Yo, aparte de hacer mis cosas ahí en casa, que tal, tengo un coche, bueno, precisamente cuando me jubilo compré el BMW, precisamente ese que sale ahí, y bueno, pues ya empiezo a hacer yo mis pinitos como piloto o como agarrador de la rosquilla. De la rosquilla. Porque yo piloto creo que no sé de mi vida. No se me da mal, pero tampoco es que sea nada del otro mundo. El caso es que me jubilo. Pero haces pruebas también fuera de España, ¿no? Sí, bueno, pero eso ya ha sido un impasse ahí. Con estos movimientos, cuando hemos ido a Legend, luego fuimos a Valpantena, al Elfield, sí, a Alsacia y tal, ahí conocí a 2 hermanos que vienen mucho a correr aquí a Santander, de Valencia, de Utiel, que es Julio y José. Entonces hay un impasse ahí ya hacia los 19 así, que me dice José tiene un Escort que se ha visto ahí, y me dice, joder, no, pues vamos a ver, ¿qué te parece si vamos a correr el Spirit a Portugal? Digo, pues sí, es algo que me apetece. Sí, te apuntas a un bombardeo, ¿eh? Claro, pero ya es a correr en la categoría Legend, pero a carretera cerrada. Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues estuve en el Spirit,
he estado 2 años en el de Alsacia y he estado 1 año en esto, en Renfe. Ujú. Y bueno, hemos estado en Barbastro, me he movido bastante con José. Sí, sí. Pero bueno, yo básicamente me centro un poco en hacer rallies de regularidad y tal, hasta que el año pasado descubrí el tema de la regularidad 60 Sí. y como es carretera cerrada y todavía el gusanillo me tira y tal, pues he decidido, lo hice el año pasado y este año intentaré hacerle otra vez completo y tal. Y bueno, pues... Sí, porque primero cogías un BMW y ahora tienes un Mazda que el otro día me lo enseñaste y está impoluto, bueno, está precioso. intento Llama la tener, atención. Como tengo mucho tiempo, Claro, eso es lo que pasa. intento tenerle todo lo mejor posible. Eso es verdad. Y además es que me gusta tenerles Sí, bien que no me dé problemas, ¿sabes? Mira, ahí estamos una fotografía de cuando fuimos a Barbastro. claro, la Copa 60 ahora te lo ocupa todo, ¿no? Pues sí, prácticamente sí. Estoy ahí muy centrado en ello, intento estar muy centrado en ello Ujú. e intentaré este año volver a competir, bueno, hasta que el cuerpo me aguante. Claro que sí, no... Serafín, hay que estar dándole caña, que eso es indispensable. Este año precisamente cumplo 50 años en este mundillo. Joder, 50 años. Madre mía. Yo 25 el año pasado. Bueno, Mira. pues te queda la mitad. Sí, pero es que lo mío no es la rosquilla, lo mío es eso. Bueno, pues Seguir aquí y hacer estos rollos. a cada uno lo que le gusta. Sí, sí, claro, sí. eso es así. A ver, yo... Esta mañana hablaba con José Ángel Ramos, que me dijo que te diera recuerdos y tal, y decía que había estado por donde tenía todos los coches para ver qué hacía y tal, y no sé qué. Digo, vaya pedrada que tenemos todos. Sí, Yo sí, aquí sí. con los cables y vosotros con los coches, que no es pequeña, ¿eh? Sí, no, en eso tienes toda la razón. Por eso, vaya pedrada. Pero que nos quiten lo bailado, ¿eh? Ah, no. Que nos quiten lo bailado, que hasta ahora yo muy feliz he sido haciendo lo que he hecho y muy a gusto, ¿sabes? Ujú. A mí me pasa cuando venís aquí, me contáis estas batallitas y yo me lo paso como los indios, por eso te digo. Claro. Para finalizar, anécdotas, tendrás muchas, pero una de esas anécdotas que se puedan contar, ya sabes, alguna que sea más que divertida y que haya prescrito por si acaso. A ver, anécdotas hay muchísimas. Es cierto que ya la edad te va pasando factura y se te van olvidando muchas, ¿no? Bueno, pues la de Italia fue muy buena y dentro de la de Italia pues hay una un poco curiosa. Yo marché de aquí y llevaba un maletín y ese maletín yo no sé qué pasó con él. Pero Entonces eras tú el portador. sí. Oye, llévame esta bolsa, llévame esto. De llevador. De llevador. De llevador. Bueno, pero mira, yo ya te digo que estupendamente. Además, muy agradecido con todo aquel que he corrido, muy agradecido. Lo bueno que para mí, que me queda como muy buen recuerdo, es que con todo aquel que he corrido, sigo manteniendo una buena amistad. Sí. No he salido a palos con nadie, no he tenido Eso es lo bonito. Y ellos conmigo igual, por lo tanto, lógicamente a unos les caerás mejor y a otros te caerán mejor, pero yo con todos los que he estado, encantado porque conmigo se han portado bien y yo entiendo que me he portado bien. Eso es lo indispensable. Perfecto, Serafín. Pues con esto finalizamos. Hemos dado un repaso a tu carrera deportiva, hemos charlado de motor, que es lo que nos gusta, y bueno, ya hemos hecho la entrevista al copiloto ilustre del Alto Maliaño. Bueno, Claro. Ilustre poco. uno más en esto.
No creo yo que sea nada ilustre, simplemente Pero es que no tenía perdón estar tan cerca de casa. eso sí que es cierto. Sí, pero, sí, sí. a ver, pero el tiempo se... Ya. Yo eso sí lo entiendo. Entiendo de que cuando no tienes tiempo, no tienes tiempo. Concretamente me dijiste el otro día, que quedamos un día y tal, Claro. que sí, para tal hora. Me surgió otra historia súper importante, que era mi madre, pues lo tuve que suspender. No, claro. Es que el tiempo es el tiempo. Ni más ni menos. Y las circunstancias también. Claro. También. Pues nada, Serafín, muchas gracias por todo, muchas gracias por venir a nuestros estudios del Alto Maliaño para charlar de nuestra afición. He disfrutado mucho con tu entrevista, charlando con, aunque tú digas que no, un ilustre de Cantabria. No estábamos tan lejos, pero bueno, al final a ti no te he tenido que mandar la ubicación, no. Porque casi nos... Oye, que estoy aquí. Nos taparán 2 o 3 casas. Por eso. Pues nada, muchas gracias a ti por traerme aquí. Yo encantado de venir y de... Ahora ya sabes dónde estamos, ya sabes, puedes venir cuando quieras aquí a ver todos los cables. Muy bien. No, la verdad es que el montaje que tienes es importante. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, Manel. Muchas gracias a ti, Serafín. Esto muy cómodo, la verdad. De eso es lo que se trata. Y el tiempo pasa volando, que es lo bueno. Aquí no sé qué habrá, que pasa el tiempo volando, nos lo pasamos como los indios y... Entiendo, Manel, que es porque estás hablando de algo que te apasiona. Sí. ¿Sabes? Porque cuando tú hablas de algo que te apasiona y que te gusta y que realmente lo vives, el tiempo vuela. Sí. Es así. Es decir, si yo me pongo a echar ahora, después de 50 años, la vista atrás, todavía tengo memoria para acordarme de muchísimas cosas, de acuerdo, pero parece que ha sido así. Sí, ¿sabes? Sí, claro, es así. Esa es la realidad. Es así. Pues nada, Serafín, muchas gracias por todo. A ti, Manes. Ustedes, señores, ya saben, intentaremos ser a más ilustres por nuestros estudios. Tenemos a muchos ilustres fichados, tanto pilotos y ahora como copilotos. Poco a poco y con buena letra, pues el tiempo que dispongo para hacer esto es muy limitado, pero estamos a la caza del ilustre, piloto o copiloto. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en las carreras. Serafín, muchas gracias. A ti, Manes. Gracias.